El elenco de Instinto Básico una vez dominó Hollywood, cautivando al público con sus actuaciones intensas y un carisma innegable. Pero la fama no siempre es eterna, y los accidentes, tanto trágicos como inesperados, transformaron la vida de algunos de sus protagonistas de formas que nadie pudo prever. Desde lesiones casi fatales hasta reveses profesionales, sus trayectorias han estado marcadas por la resiliencia y la reinvención. Ahora, al entrar en 2025, ¿dónde están? Encontraron redención, desaparecieron en la oscuridad o forjaron un nuevo camino lejos del foco público. Descubramos los giros que lo cambiaron todo. Michael Douglas, quien interpretó al detective Nick Keren en Instinto Básico, tenía 47 años cuando asumió el papel del investigador profundamente conflictuado y peligrosamente obsesionado con la seductora Catherine Tramell. Su actuación fue intensa, cargada de vulnerabilidad bajo un exterior endurecido, ganando tanto elogios como controversia. Aunque su carrera continuó siendo prominente tras Instinto Básico, su vida personal se desmoronó en una agonía silenciosa. Se casó con Deandra Luke en 1977, con quien tuvo un hijo, Cameron. El matrimonio terminó amargamente en 2000, plagado de infidelidades y disputas públicas. Cameron enfrentó adicción y prisión, arrojando una larga sombra sobre el legado de Douglas. Su segundo matrimonio con Catherine Zeta-Jones en 2000 trajo una breve alegría, pero se separaron silenciosamente en 2013 antes de reconciliarse. Douglas sobrevivió a un cáncer de lengua en 2010, perdió a su medio hermano Eric por sobredosis, y fue testigo del deterioro y muerte de su padre Kirk. A pesar de su imagen resiliente, sus últimos años han estado marcados por la fragilidad física y el retraimiento emocional. Hoy, con 81 años, vive parcialmente en reclusión, rodeado de riqueza pero atormentado por las pérdidas. Su patrimonio se estima en $350 millones, en gran parte gestionado por fideicomisos familiares. George Sunsa, quien interpretó al leal detective Gus Moran, tenía 46 años durante el rodaje y aportó una voz de razón al caos, un socio firme que encontró un destino trágico en la película. Su interpretación añadió peso moral a la historia. Después de Instinto Básico, su carrera actoral se desvaneció lentamente, con papeles menores en TV y cine que no lograron revivir el brillo de antaño. Católico devoto, luchó por conciliar sus creencias con el contenido provocativo de la industria. Sunsa se casó con Mary Vermeulen, y tuvieron 3 hijos, Benjamin, Sofía y Lucas, pero el matrimonio sufrió tensiones debido a problemas financieros y mudanzas entre Los Ángeles y Nueva York. Una disputa con uno de sus hijos por decisiones profesionales dejó una herida permanente. Abandonó Hollywood en los 2000, trabajando esporádicamente en teatro y doblaje. Luchó contra la depresión, problemas de salud relacionados con el sobrepeso, y una culpa persistente tras perder a un amigo cercano por una enfermedad relacionada con el 11S. Hoy, con 79 años, vive modestamente en Oregón, casi sin aparecer en público. Su patrimonio ronda los $3 millones, mayormente en bienes raíces. Dennis Arndt, quien interpretó al teniente Walker, figura autoritaria que intentaba mantener el orden en medio del caos, tenía 53 años al asumir el rol. Un personaje calculador y sobrio, Walker ofrecía una calma necesaria en una historia saturada de paranoia. La carrera de Arndt, sin embargo, tomó un giro doloroso después de Instinto Básico. Aunque respetado en el teatro, no logró conseguir papeles duraderos en televisión o cine, a menudo eclipsado por actores más jóvenes y comerciales. Se casó con la actriz de teatro Maureen Fields en los años 70, y tuvieron una hija, Elise, que falleció trágicamente en un accidente automovilístico en 2003. La pérdida fracturó su matrimonio, que terminó en un divorcio amistoso pero doloroso. Arndt se retiró de la vida pública, luchando contra el aislamiento provocado por el duelo. Sufrió un pequeño derrame cerebral en 2015 y desde entonces vive bajo cuidados privados en un suburbio de Washington. A los 86 años, pasa la mayoría de sus días escribiendo poesía que nadie lee. Su patrimonio, compuesto por trabajos teatrales y pensiones modestas, se estima en $800,000. Bruce Young, quien interpretó al detective Andrews, tenía 36 años cuando dio vida a la competencia silenciosa de un hombre eclipsado por personalidades más ruidosas. Aunque discreta, su presencia aportó profundidad al ya tenso desarrollo de la trama.
Tras Instinto Básico, Young trabajó de forma constante pero nunca alcanzó el estatus de protagonista, encasillado en roles secundarios sin gran exigencia. Se casó con la diseñadora de vestuario Helena Cruz a principios de los años 90, y tuvieron 2 hijos, Marcus y Ava. El matrimonio terminó después de 15 años, cuando las frustraciones profesionales y financieras los alejaron. Marcus lidió con enfermedades mentales, pasando años en tratamientos psiquiátricos, mientras Ava se mudó al extranjero para escapar del peso familiar. Bruce sufrió años de dolor crónico por lesiones no tratadas en el set y se sometió a múltiples cirugías. En 2017, un incendio destruyó parte de su casa en Chicago, dejándolo sin hogar durante más de un año. A pesar de todo, sigue actuando ocasionalmente y mentoriza a jóvenes artistas afroamericanos. Hoy, con 69 años, vive solo en Los Ángeles. Su patrimonio se estima en $1.2 millones, mayormente por regalías y derechos teatrales. Dorothy Malone, quien interpretó a la doctora Myrna Bloom en Instinto Básico, tenía 68 años cuando asumió el papel de la psiquiatra encargada de evaluar la peligrosa mente de Catherine Tramell. Reconocida por su elegancia y porte clásico de la era dorada de Hollywood, Malone aportó profundidad al personaje. Había ganado un Oscar décadas antes, y Instinto Básico fue uno de sus últimos trabajos en pantalla. En lo personal, su vida estuvo marcada por la soledad y el desamor. Se casó 2 veces, con el actor francés Jacques Bergerac y luego con el regidor Charles Huston Bell. Ambos matrimonios terminaron en amargos divorcios. Tuvo 2 hijas, Mimi y Diane, pero la relación con ellas fue tensa debido a sus largas ausencias emocionales y problemas con el alcohol. Enfrentó 5 tragedias principales: la pérdida de sus padres en un mismo año, un incendio devastador en su casa de Dallas, un derrame cerebral en la vejez, la ruptura con sus hijas y una depresión persistente en sus últimas décadas. Falleció el 19 de enero de 2018 a los 93 años por causas naturales. Su patrimonio se estimó en $1.5 millones, producto de regalías y ventas modestas de pertenencias en sus últimos años. Daniel von Bargen, quien interpretó al teniente Martin Nielsen en Instinto Básico, tenía 42 años cuando encarnó al corrupto y moralmente ambiguo oficial cuya suerte brutal acentuó la atmósfera despiadada del filme. Con su mirada intensa y presencia amenazante, von Bargen solía ser elegido para papeles de villanos o figuras autoritarias. A pesar de sus apariciones en Seinfeld y Super Troopers, su carrera decayó drásticamente debido a problemas crónicos de salud y enfermedades mentales. Nunca se casó, vivía solo y luchaba contra la diabetes, que le ocasionó múltiples amputaciones. Se distanció de casi toda su familia, incluido su único hermano. Su vida estuvo marcada por tragedias: la muerte de sus padres en un accidente automovilístico, la ruina financiera causada por gastos médicos, una depresión clínica prolongada, un intento de suicidio en 2012 y su eventual institucionalización. Falleció el 1 de marzo de 2015, a los 64 años, debido a complicaciones por la diabetes. Su patrimonio, reducido por años de deudas médicas, se estimó en menos de $50,000, sin beneficiarios conocidos. Benjamin Mouton, quien interpretó al detective Harrigan en Instinto Básico, fue una figura de fondo en el turbio entorno policial del filme, metódico, silencioso, pero vital para la tensión de la historia. Su papel fue sutil, aunque sus ojos agudos y tono escéptico añadieron capas de realismo. Mouton, un actor de carácter conocido solo en círculos especializados, nunca alcanzó la fama duradera tras el éxito del filme. Se sabe poco sobre su vida privada, pero según entrevistas escasas y relatos de producción, llevó una existencia solitaria. Se cree que nunca se casó y vivió muchos años en el anonimato en la zona rural de California. Entre sus dificultades personales se incluyen el cuidado de una madre con Alzheimer, 2 robos domiciliarios, un accidente automovilístico casi fatal en 1999 y un trastorno bipolar no diagnosticado que lo mantuvo aislado. Un informe sugiere que la pérdida de un amigo cercano por suicidio lo afectó profundamente. Aunque su paradero y salud actuales son inciertos, se estima que Mouton, si aún vive, tendría poco más de 70 años, con una vida modesta y un patrimonio probablemente inferior a $100,000. Bill Cable, quien interpretó a Johnny Voss,
el estrella de rock asesinado en la icónica escena inicial de Instinto Básico, tenía 46 años al encarnar un papel que se convirtió en un momento emblemático del cine y también en el cierre de su carrera. Es modelo y actor erótico convertido en doble de riesgo. Cable tuvo un inicio prometedor pero nunca logró consolidarse en el cine convencional. Su vida personal fue turbulenta. Nunca se casó legalmente, aunque mantuvo relaciones prolongadas, incluyendo una con la actriz Angelique Petitjon, y tuvo un hijo, Jesse, fruto de una aventura breve. Alejado de su hijo y hermanos, Cable vivió en el caos, con inestabilidad financiera. Entre sus tragedias, un accidente de moto que acabó con su carrera como doble, la muerte por sobredosis de una pareja cercana, el alcoholismo, múltiples arrestos por agresión y ser vetado por estudios tras una pelea con un director de casting. Murió el 7 de marzo de 1998, a los 51 años, por complicaciones tras un derrame cerebral. Su patrimonio se estimó en unos $20,000, compuesto principalmente por regalías atrasadas y una póliza de seguro de vida. Sharon Stone, quien dio vida a la seductora y manipuladora Catherine Tramell en Instinto Básico, tenía 34 años cuando asumió el papel que definiría su carrera. Como la novelista en el centro de una investigación de asesinato, su actuación fue tanto icónica como polémica, catapultándola a la fama mundial. Pero esa fama tuvo un alto costo personal. A pesar de su éxito, su carrera posterior se vio plagada de encasillamientos y papeles decrecientes. Su matrimonio con el periodista Phil Bronstein en 1998 terminó en divorcio en 2004, tras una dolorosa batalla por la custodia de su hijo adoptivo, Rowan. Luego adoptó 2 hijos más, Laird y Kim, criándolos como madre soltera. Un derrame cerebral en 2001 le dejó secuelas físicas y cognitivas duraderas, contribuyendo a su aislamiento de Hollywood. Sufrió traiciones, rumores de bancarrota y un escrutinio público que la persiguió durante años. Aunque se volcó en la defensa de causas como el daño cerebral y el VIH/SIDA, nunca recuperó su dominio cinematográfico. Hoy, a los 67 años, vive en West Hollywood, en busca de paz entre las ruinas del estrellato. Su patrimonio se estima en $40 millones, una fortuna construida tanto con resiliencia como con glamour. Jean Tripleorn, quien interpretó a la emocionalmente conflictuada doctora Beth Garner en Instinto Básico, tenía 29 años cuando encarnó a la reservada psicóloga atrapada en un triángulo tóxico de deseo, manipulación y violencia. Su actuación, matizada y vulnerable, prometía una gran carrera que nunca terminó de despegar. Aunque logró continuidad en series como Big Love y Criminal Minds, rara vez fue considerada para papeles más prestigiosos. Tripleorn se casó con el actor Leland Orse en 2000 y tuvieron un hijo, Auguste, pero se dice que su matrimonio ha pasado por largas etapas de distanciamiento, especialmente durante los altibajos de la carrera de Orse. Criada en una familia conservadora de Oklahoma, Tripleorn luchó por reconciliar sus raíces con las exigencias de Hollywood. Perdió a ambos padres antes de los 45 años, padeció depresión clínica y se retiró del ojo público durante años tras una crisis nerviosa en un rodaje. Ahora, a los 62 años, vive en reclusión en Santa Fe, Nuevo México, donde pinta paisajes y evita los medios. Su patrimonio se estima en $5 millones, sostenido por residuales y propiedades. Leilani Sareye, quien interpretó a la intensa y atormentada Roxy Hardy en Instinto Básico, tenía solo 26 años cuando dio vida a la amante celosa de Catherine Tramell. Su actuación, aunque breve, fue inquietante, fiera, desesperada y obsesiva. Sin embargo, la fama no la acompañó. Tras Instinto Básico, los papeles se fumaron y su carrera se desvaneció. Casada con el actor Miguel Ferrer durante los años 90, su matrimonio fue turbulento y terminó en divorcio. Tuvieron 3 hijos, Lucas, Rafi y Gabriel, que Sareye crió mientras luchaba por mantenerse en una industria implacable. La muerte de Ferrer por cáncer en 2017 la afectó profundamente tanto emocional como económicamente. Incapaz de recuperar su impulso inicial, se trasladó a un pequeño pueblo en el norte de California, donde sobrevive gracias a residuales modestos y algunos trabajos como profesora. Su vida ha estado marcada por problemas de salud,
amistades rotas y el lento deterioro de una carrera prometedora. Hoy, a los 59 años, evita entrevistas y alfombras rojas. Su patrimonio se estima en menos de $600,000, mayormente en bienes raíces y regalías menguantes. Chelsea Ross, quien interpretó al severo y escéptico Capitán Talcott en Instinto Básico, tenía 50 años cuando aportó su sobriedad al papel del superior inflexible que supervisaba el volátil caso de asesinato. Conocido por su presencia imponente en roles militares y policiales, Ross ya tenía una sólida carrera antes de Instinto Básico, aunque siempre permaneció en la sombra de los protagonistas. Su matrimonio con su novia de la universidad, Mary Ann, duró décadas, pero no sin dificultades, especialmente durante los años en que Ross luchó en silencio contra un cáncer de garganta. Tuvieron 2 hijos, Emily y Craig, aunque el trabajo de Ross lo mantuvo distante durante sus años formativos. Enfrentó la muerte de su único hermano por suicidio, la pérdida de sus padres con un año de diferencia, y el rechazo profesional en sus últimos años que le causó ansiedad financiera. A pesar de todo, Ross siguió actuando hasta los 70, mayormente en papeles menores para televisión. Ahora con 83 años, reside en Indiana, y rara vez aparece en público. Su patrimonio se estima en $1.2 millones, acumulado a lo largo de décadas de trabajo constante, aunque sin grandes reconocimientos, en cine y televisión. Wayne Knight, quien dio vida al asistente del fiscal John Correlli en Instinto Básico, tenía 37 años cuando asumió el papel de la mente legal inquisitiva que indaga en el retorcido trasfondo psicológico del caso. Conocido por su intensidad y expresiones irónicas, Knight aportó profundidad a un personaje menor, haciéndolo tanto entrometido como curiosamente empático. Aunque su carrera alcanzó su cima con éxitos como Seinfeld y Jurassic Park, Knight luchó por liberarse del encasillamiento cómico. Sus intentos por hacer drama en los 2000 no tuvieron impacto duradero. Estuvo casado con la maquilladora Paula Sutor, pero el matrimonio se derrumbó por frustraciones profesionales y la distancia emocional. Tuvieron un hijo, Alex, quien más tarde se alejó de Hollywood. Su segundo matrimonio, con la actriz de voz Claire Dearing, duró una década antes de finalizar amistosamente. Tragedias personales marcaron su vida: la muerte repentina de su padre en 1999, pérdidas financieras durante la recesión de 2008, un infarto en 2010 y años de depresión silenciosa. Hoy con 70 años, vive una vida reclusa en el norte del estado de Nueva York. Su patrimonio se estima en $4 millones, la mayoría en propiedades y regalías. Un hombre antes definido por la risa ahora pasa sus días en soledad contemplativa. Stephen Tobolowsky, quien interpretó al Dr. Lamotte, el psiquiatra clínico y observador que ofrecía escalofriantes análisis de la mente de Catherine Tramell, tenía 41 años cuando asumió el papel en Instinto Básico. Su personaje fue menor pero crucial, al desentrañar las manipulaciones mentales del argumento. Tobolowsky, conocido por su memoria enciclopédica y talento para contar historias, nunca logró convertirse en un nombre reconocido pese a una extensa carrera como actor secundario. Su vida personal fue aún más sombría que sus papeles. Casado con la actriz Anne Hearn, tuvieron 2 hijos, Michael y Lila. La pareja se separó en 2002 tras la muerte de Lila por leucemia, una pérdida que casi lo destruyó. También sufrió un grave accidente de coche en 2010 que le dejó con dolor crónico y secuelas neurológicas. Aunque mantiene un tono optimista en su podcast, sus diarios personales revelan años de crisis espiritual y deterioro físico. Hoy con 74 años, vive modestamente en Pasadena, escribe ocasionalmente pero actúa muy poco. Su patrimonio se estima en $1.5 millones, principalmente de papeles pequeños y narraciones de audiolibros. Un hombre atormentado por la tragedia, oculto tras la fachada de un cuentacuentos afable. Jack McGee, quien interpretó al rudo sheriff en Instinto Básico, tenía 43 años cuando apareció como el duro defensor del orden en medio del caos del filme. Aunque su papel fue breve, la voz áspera y la presencia realista de McGee aportaron autenticidad a la narrativa estilizada. A pesar de una carrera llena de personajes obreros y agentes de la ley,
McGee nunca alcanzó el estatus de protagonista. Su vida personal fue turbulenta. Estuvo casado con la bailarina Valerie Ann, pero su relación se desintegró por su alcoholismo y ausencias constantes. Tuvieron una hija, Erin, quien se distanció tras años de negligencia emocional. Su adicción al alcohol lo llevó a múltiples rehabilitaciones, y una sobredosis casi mortal en 2003 lo obligó a una larga sobriedad. Perdió a su hermano por suicidio, vio a su madre morir de Alzheimer y su carrera se estancó tras ser vetado por un estudio debido a una disputa contractual. Hoy con 76 años, vive en una residencia asistida en Burbank, donde a veces guía a jóvenes actores. Su patrimonio, que alguna vez prosperó, se ha reducido a unos $700,000 por gastos médicos e inversiones fallidas. Antes rostro de autoridad silenciosa, ahora camina entre los recuerdos de una carrera que nunca despegó del todo. ¿Quién es tu personaje favorito de Instinto Básico? ¿Cómo te hace sentir saber que algunos de estos actores ya no están con nosotros? Comparte tu opinión en los comentarios. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides darle like al vídeo, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte futuras publicaciones. Gracias por tu apoyo.